cordial saludo. Estamos en Encuentro Libertario y hoy vamos a platicar sobre la situación que se está viviendo en Cuba actualmente, sobre esta serie de protestas que se han dado, la represión del gobierno y, en fin, qué mejor para hablar de esto con dos personas muy importantes en el ámbito de la comunicación. Contamos con la presencia de Yasmani Puga. Yasmani Puga es activista cubano, es una persona muy activa en redes y bueno, toda una experiencia estar platicando contigo, Yasmani. Bienvenido, Gracias. muchas gracias. Gracias a usted, Eduardo. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Carlito Madrid, también es un activista cubano, es youtuber, un influencer y bueno, va a ser muy interesante tener esta charla con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo. Bienvenido, Gracias. Carlito Madrid. Gracias por invitarme. No, bienvenidos. Bien, vamos a comenzar. Me gustaría preguntarte, Yasmani, lo siguiente. Abordando de forma directa la situación actual, ¿qué está pasando en Cuba? Este escenario que estamos viviendo es considerado, lo podemos considerar como algo inaudito, como algo fuera de lo común que se vive en la realidad cubana, o le podemos atribuir mucho a las redes sociales, a este mundo globalizado que nos permite conocer lo que está pasando del otro lado. Vemos que recientemente se han cortado todas las vías de comunicación, ya no se muestra lo que está sucediendo, pero en sí la pregunta es la siguiente: ¿este es un hecho inaudito o son las redes sociales quienes han permitido darle voz a estos inconformes, a esta realidad que se vive en Cuba? Es un hecho absolutamente inaudito. Desde 1994 no había habido ninguna protesta masiva en Cuba. Ocurrió una, se llamó el Maleconazo, porque sucedió en el Malecón de La Habana. Salieron, no se sabe el número exacto, tal vez miles de personas, pero solamente en La Habana, solamente ahí, duró un par de horas, se terminó. En cambio, esta protesta que vimos el 11 de julio fueron, creo que 60 ciudades o pueblos diferentes de Cuba en toda la geografía de la isla. Eso nunca se había visto en 62 años, desde que Castro tomó el poder. Es una cosa impresionante. Todo el mundo está impresionado por esto y no había pasado, no se había visto, los cubanos no habían visto nada igual en todas estas décadas de dictadura comunista. ¿Se lo atribuimos también en parte a las redes sociales? ¿Crees que esto ya ha propiciado parte del impacto que está generando en todas partes del mundo? ¿O ya es un fenómeno que no se puede detener, lo que se está viviendo en Cuba? Ambas cosas se interconectan. Yo creo que en los últimos... Bueno, vamos a empezar por decir que en Cuba llegó el Internet en el 2013. En el 2008... el Estado autorizó, porque en Cuba las cosas se autorizan, no hay libre internet, se autoriza en el 2008 a que los cubanos pudieran conectarse en un cibercafé, en un hotel, a $5 la hora de internet. En el 2013 dijeron, bueno, vamos a permitirles que los cubanos se conecten en internet por Wi-Fi, o sea, a internet por Wi-Fi, en unos parques que ellos decidieron qué parques eran, dónde estaban, 2013. Entonces, 2018 permiten que las personas tengan internet en el teléfono. Y cuando la gente tiene más información, va viendo cómo funciona el mundo, va aprendiendo cómo funciona Cuba, cómo funciona todo, va teniendo más información. Y eso, yo diría que desde el 2015, 16 para acá, hay una cantidad enorme de influencers que han estado, como dice el nombre, influencers, influyendo en la sociedad cubana. La gente está viendo, la gente está escuchando, y no solo, hay una cosa esencial: la propaganda comunista de Cuba perdió la hegemonía de la información. Antes ellos tenían todo el monopolio de la información. A partir de 2013, que ya la gente se puede conectar a internet, y a partir de 2018, que ya la gente tiene internet en el teléfono y puede tomar un teléfono y grabar las cosas que están pasando en momento real, el pueblo cubano se convierte en periodista automáticamente. Ya nadie puede mentirle al mundo. En Cuba no hay niños en la calle, hay uno filmando, mira, hay un niño en la calle. En Cuba no hay problemas en los centros de salud, mira, aquí no hay aspirina en este hospital, en esta farmacia. En Cuba no hay tal cosa, mira, aquí está. La gente empieza a ser periodista, por así decirlo. Y eso fue muy importante
hasta que llegamos a este punto donde la gente, el pueblo se cansó y salió para la calle a gritar libertad. Lo que más gritaban las personas en Cuba era libertad. Patria y vida, libertad, no tenemos miedo, no más castrismo. Claro, y esto es una labor que no solamente de los cubanos que están actualmente en la isla, sino de personas como ustedes, que desde fuera hacen este activismo, esta forma de mostrar al mundo lo que sucede, romper estos falsos imaginarios que se ha creado durante tanto tiempo, la dictadura más longeva del continente. Sobre este punto, Carlito Madrid, me gustaría preguntarte lo siguiente, retomando lo que ya nos mencionaba Yasmani. ¿Cómo funcionan los instrumentos de control ideológico en Cuba? Si bien en Cuba hay un espíritu en este momento de búsqueda de libertad, durante tanto tiempo se ha logrado sostener esta dictadura, esta fascinación hacia la revolución, hacia los personajes como Fidel Castro. ¿Cómo podemos entender, que tú le comentes a la audiencia aquí en México, cómo funcionan los instrumentos de control ideológico en Cuba para crear justamente esta propaganda que poco a poco se va perdiendo, como ya nos comentaba Yasmani, que el Estado está perdiendo los mecanismos de control de comunicación y mostrar a este periodismo colectivo dentro y fuera de la isla? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo funcionan estos instrumentos de control y de represión en Cuba? A ver, para hablar de control ideológico en Cuba, hay que empezar por la escuela cubana. Los que fuimos docentes en Cuba, los que estudiamos magisterio, estamos bastante familiarizados con el adoctrinamiento en Cuba desde edades muy tempranas. Desde los 4 años de edad, 5 años de edad, ya se le enseña a los niños a identificarse con los líderes de la revolución, a imitarlos, a seguirlos. Ya se les enseña a los niños qué es la familia socialista, no la familia, sino la familia socialista, qué es la legalidad socialista, qué es la constitución socialista. En edades más avanzadas, no tanto, pero un poco más avanzadas, con 8 o 10 años, ya se les comienza a enseñar a los niños, está escrito así en los programas de estudio de la escuela cubana, en los programas de historia y del mundo en que vivimos específicamente, se les enseña a los niños odio, literalmente odio, a odiar según qué cosas, a odiar a los enemigos de la revolución, a odiar al imperialismo yanqui, a identificarse con los establos sociales que tenemos en Cuba, organizaciones que son los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas. Desde edades tan tempranas empieza todo este trabajo político ideológico y es normal que cuando el niño llegue a la edad adulta sea el cuasi perfecto hombre nuevo, identificado totalmente con el régimen y sin conocer nada más de lo que pasa fuera de Cuba. Todo esto le añades la propaganda televisiva. En Cuba no hay anuncios publicitarios como probablemente lo haya en México o aquí en España. En Cuba no hay empresas que anuncien sus productos por televisión. En Cuba lo que hay es un gobierno anunciando su política por televisión, haciendo campañas publicitarias en favor de los logros o conquistas supuestos de la revolución. Todo esto también por la radio, por los carteles publicitarios en la calle. Es una comunicación unidireccional y multicanal de toda una propaganda comunista hacia el individuo desde pequeñito. Cuando el individuo llega adulto, es un perfecto hombre nuevo que adora el comunismo y ni siquiera sabe por qué. Esto se rompió. Esto dio al traste con la llegada a Internet. Cuando llegó Internet a Cuba, a pesar de ser una Internet cara y muy reducida, de muy mala calidad, la gente empezó a ver qué pasaba fuera de Cuba. Ya no era el primo que venía de fuera y te contaba lo que él veía. No, ya era, además de ese primo que venía de fuera, era lo que tú podías ver directamente por Internet. Era lo que venía en el paquete. El paquete es algo complejo de explicar, pero bueno, es un fenómeno que tenemos en Cuba que se llama el paquete. Era ver lo que venía en el paquete. Y luego, con el surgimiento de las personas que tenemos canales de YouTube, que tocamos el tema Cuba desde varias aristas, ya al régimen se le fue el control informativo de las manos. El régimen cubano es un monopolio en todos sus aspectos. En Cuba hay una sola empresa eléctrica, una sola compañía de acueductos y alcantarillados, una sola compañía de comunicaciones, una sola compañía de Internet. Es un monopolio en todas sus facetas. El monopolio de la comunicación
perdió simplemente porque entró Internet, que es diverso. Y además por su propia estructura. Nosotros desde los canales que tenemos somos una especie de isla, no tenemos jefe. Hoy podemos hablar de Cuba y mañana de una hamburguesa. Pero la estructura vertical que tiene el sistema comunicativo cubano, donde alguien tiene que pedir permiso y ese pedirle permiso a otro y ese a otro para poder publicar algo, eso lo ha hecho un poco elefante, moverse lento. Eso nos ha dado ventaja para romper ese monopolio de la información y que haya pasado entonces esto que está pasando, que es una ruptura de esa mentalidad comunista adoctrinada del cubano de dentro de la isla. Esto, como decía Yasmani, esto es primera vez que se ve. Desde los principios de la década del 60, que fue cuando estuvieron la lucha armada en Cuba contra el castrismo, no se veía un levantamiento nacional, porque el maleconazo, como bien decía también Yasmani, fue solo en La Habana. No hubo un levantamiento nacional desde la década del 60 hasta ahora. Y se debe gracias a el trabajo que estamos haciendo en Internet. Incluso el primer pueblo que se levantó en Cuba el día 11 de julio fue San Antonio de los Baños. Fue un pueblo. Y a partir de que comenzamos a retransmitir y publicar todo lo que estaba pasando, comenzó Palma Soriano, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Colón, Cárdenas. Comenzaron todos los demás pueblos a levantarse. A partir de que desde Internet comenzamos a enviar información directa a personas concretas y además a publicar a todo el que quisiera ver lo que estaba pasando en Cuba. Por eso el régimen cubano cortó la Internet al momento. Duró horas prácticamente y cortó la Internet. Ese individuo adoctrinado en Cuba ya se ha roto. Ya la revolución no funciona. Ya el comunismo en Cuba, ese comunismo idealizado e ideológico metido ahí como un sistema operativo en la cabeza del cubano, ya le entró un virus. Ya no va a seguir funcionando igual. Ya Cuba desde el 11 de julio cambió para siempre. El que no quiera ver esto es simplemente ciego o es un memo, básicamente. Cuba cambió y punto. Muchas gracias, Carlito Madrid. Y muy cierto, el gran peligro que se llega a correr con el Estado controlando los sistemas de educación, el sistema educativo, creando un adoctrinamiento, una serie de imaginarios colectivos que, bueno, tienen repercusiones tan contundentes. Retomando en este punto, Yasmani, me gustaría preguntarte lo siguiente. Estamos en este momento abordando la importancia que tienen las redes sociales, la comunicación para salir del adoctrinamiento colectivo. Pero ¿qué pasa si nuevamente se vuelven a limitar estos accesos a la comunicación? Si nuevamente a la isla se le descontextualiza del mundo, si no sabemos lo que está pasando, si no, el mundo no tiene mirada hacia aquellos rumbos, ¿qué es lo que puede suceder? Si dependemos, o el pueblo cubano depende necesariamente de estas estrategias, de estas herramientas de comunicación, o es un movimiento que ya no tiene marcha atrás, que va para adelante y que la dictadura prácticamente está viviendo sus últimos momentos. ¿Qué nos puedes comentar, Yasmani? Yo creo que es muy poco probable que ellos eliminen el acceso a Internet, simplemente porque ETEXA es el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba y le genera millones de dólares. No sabemos cuánto, porque las cuentas públicas en Cuba son secretas, son secretos de Estado. Pero es un hecho que ETEXA, el monopolio de las telecomunicaciones, genera millones de dólares y ellos no quieren perderlos. Entonces, tal vez estén sacrificando darle a la gente Internet, información muy cara. El Internet en Cuba es extremadamente caro, más que en cualquier otro país de América Latina o de Europa, pero es la única forma que tienen de generar dinero limpio. No tienen que invertir en nada, simplemente 4 torres que tienen en Cuba, un poco de teléfonos ahí, un poco de electricidad, más nada. Les llega el dinero desde fuera. La mayoría de las recargas que se hacen en ETEXA son desde fuera, desde España, desde Estados Unidos, desde cualquier país del mundo. Los cubanos les recargamos los celulares a nuestros familiares en Cuba y eso es una entrada de dinero que yo dudo mucho que quieran perder. Y otra cosa importante es que los jóvenes son como cualquier joven del mundo. A un joven mexicano, quítale Facebook, quítale Twitter, quítale Instagram, quítale todas estas aplicaciones, se vuelve loco. En Cuba están igual. No tanto, no a ese nivel, pero sí, la gente quiere Internet, la gente quiere estar conectado. Y eso va a crear un caos. Si de repente ellos cortan el Internet, se crea un caos en Cuba.
Yo creo que no lo harían, no lo van a hacer. ¿Y qué pasa en este sentido con los manifestantes? Si no pueden cortar la comunicación de Internet, por lo que bien nos comentas, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno, del Estado hacia los manifestantes? Sabemos que Cuba se distingue en gran sentido por esas estrategias meticulosas para sabotear las manifestaciones, estas agrupaciones de los contramanifestantes disfrazados de civiles que no actúan de una forma violenta, pero van desviando justamente la voz de los inconformes. ¿Crees que se vuelva más cruda la represión a los manifestantes, a las protestas y que haya una persecución sistemática como seguramente se está dando con la información que nos han compartido? No puedo decir qué va a pasar, pero sí pienso que la represión va a continuar. También pienso que la gente en Cuba está perdiendo el miedo cada vez. Hay una gran masa de cubanos que estaban ahí, bueno, que sí, que si no, que es una dictadura, que no. Ahora hay mucha gente hablando claro, sí, esto es una dictadura. Ya lo vimos, ya lo demostramos. Y la gente está furiosa. Hay mucha más gente furiosa y en algún momento yo creo que de nuevo se va a desatar una ola de manifestaciones públicas y va a ser imparable. Todos los regímenes totalitarios cayeron en algún momento. La Unión Soviética duró 70 años, Alemania duró 30, otros países de Europa 30, 29, pero en algún momento cayeron. Y lo que se está viendo en Cuba es lo mismo que se estaba viendo en la Unión Soviética a finales de los años 80. O sea, yo creo que Muchas gracias. no tiene regresión. Estamos en un punto donde empezamos a ver el fin del castrismo. Excelente, muchas gracias, Yasmani. Carlito Madrid, ¿cuál es tu opinión al respecto? Estas manifestaciones muestran ya el principio del final de la dictadura cubana, es un renacer de Cuba en el continente y en el mundo. Yo sé que esta pregunta es muy, muy complicada porque no somos oráculos, pero ¿consideras que en cuánto tiempo vamos a ver este despertar de Cuba y que se rompan las cadenas de la opresión que han tenido oprimida a este bello pueblo? A ver, aquí pasa algo, un fenómeno muy curioso. Primero, es que ha quedado ya demostrado que la revolución que Fidel Castro dijo que era del pueblo y para el pueblo, no es del pueblo ni es para el pueblo. Es de los comunistas contra el pueblo. Eso lo ha entendido así una buena parte del pueblo cubano, que ha salido a las calles a pedir libertad y se ha encontrado con que la revolución que vino a liberarlos les ha mandado a los militares a apalearlos. Y lo ha entendido así también el propio militar, que ha entendido que el enemigo no era los Estados Unidos, sino era el propio pueblo cubano. Toda la preparación militar de carrera para defendernos del imperialismo yanqui al final era para defendernos del propio pueblo cubano que pedía libertad. Teniendo esto claro, evidentemente ya se pasó un punto de no retorno. Ya esa utopía revolucionaria dejó de existir para los dos bandos. Para el que protestó y lo apalearon, que entendió que la revolución no era suya, y para el militar, que entendió que tampoco está para proteger al pueblo, sino para golpear al pueblo. Los dos entendieron que la revolución no era suya. Y esto marca un punto de no retorno. Lo que vaya a pasar en Cuba de ahora en adelante es bastante difícil de predecir. Ahora, una cosa sí queda muy clara. No hay retorno. Cuba ya cambió y cambió para siempre. Si va a ser mejor o va a ser peor en los próximos meses, ojalá y lo supiera, no lo sé, pero igual no va a ser. ¿Qué me gustaría que pasara? Eso sí te lo puedo decir, lo que me gustaría que pasara. Me gustaría que salieran otra vez los cubanos a la calle, los cubanos de dentro y los cubanos que estamos fuera, que también estamos saliendo a la calle, que es otro fenómeno distinto e inédito también. Los cubanos que estamos fuera de forma masiva, saliendo a la calle en las ciudades donde nos encontramos. ¿Qué me gustaría que pasara? Pues que saliéramos todos a la calle, los de dentro y los de fuera, y que los militares de Cuba entiendan que no se deben a un partido político, que se deben a la protección de la población y en este caso de la Constitución, que por desgracia es la Constitución del Partido Comunista, pero que aún así siendo la Constitución del Partido Comunista, se puede usar también para darle protección al ciudadano, al pueblo. Entonces, los militares tienen que entender esto,
que su enemigo no es el pueblo y que ellos no se deben al partido. Y el pueblo tiene que entender que la única forma de conseguir que Cuba sea democrática y libre es estando en la calle, paralizando el país en general. Y los que estamos fuera tenemos que entender que tenemos que ser la voz de los que están dentro, porque cuando les cortan internet se quedan sin voz. Tenemos que ser nosotros su voz. Somos los únicos que podemos gritar lo que pasa adentro. Me gustaría eso, me gustaría un paro general en los próximos meses, que el régimen cubano tenga que caer por escasez económica, porque se le acabe el financiamiento de empresas como Meliá, por ejemplo, Meliá, una cadena hotelera enorme que financia al régimen cubano a partir de hoteles que tiene en la isla. Financiamiento a partir de estados como o gobiernos como el gobierno español, que condona deudas y que además le vende material policial al régimen cubano. Este año, por ejemplo, en lo que va de año, le ha vendido más de 50.000 euros en material policial. El Ministerio de Defensa de España le ha vendido más de 50.000 euros en material policial al régimen cubano. Pues que se le corten todas estas ramificaciones de financiación a partir de la presión que podamos hacer los cubanos desde fuera, y que los cubanos desde dentro, en la calle, ahoguen al régimen, lo estrangulen económicamente y que la única opción que les quede sea salir, irse de Cuba a los dictadores. Eso es lo que me gustaría que pasara. Carlito Madrid, aprovechando este comentario que nos estás compartiendo, muy interesante, estas dos formas de ver a Cuba, esa Cuba adentro y esa Cuba desde fuera, con personas como ustedes y gente que compartimos este deseo de libertad hacia el pueblo cubano. ¿Qué opinas, por ejemplo, cuando comentas, hay que salir a las calles, ir a las embajadas? Aquí en México hay agrupaciones de cubanos, de mexicanos que apoyan las protestas que se están viviendo, pero también hay agrupaciones amantes de Castro que van a defender la idea de la revolución, esta idea romántica de revolución cubana, esta idea de resentimiento histórico contra los yanquis y demás. ¿Qué opinas de estas agrupaciones? Aprovechando justamente el comentario que nos acabas de dar. Mira, yo soy de los que cree últimamente que las protestas en frente a las embajadas son poco efectivas. Yo creo que deberíamos ir a protestar frente a las sedes de las empresas que financian a la dictadura cubana. Imagínate, por ejemplo, un grupo de cubanos manifestándose frente a la sede de Meliá, una empresa capitalista que financia al comunismo en Cuba, y un grupo de estos comunistas trasnochados españoles yendo a hacer una contraprotesta defendiendo a Meliá. Los comunistas defendiendo una empresa capitalista que es frente a la que estamos protestando. No es lo mismo que si protestamos frente a la embajada, que ellos van allí y defienden a la embajada cubana. Ahora, sería un contexto distinto verlos defendiendo a una empresa capitalista. Yo creo sinceramente que estas personas, muchos de ellos están pagados, muchos de ellos se les paga para que hagan eso, no solo con dinero, se les paga con privilegios para viajar y hacer y deshacer dentro de Cuba a sus anchas. Se les paga con favores en el país donde viven, y otros están simplemente adoctrinados exactamente igual que puede estar un cubano de dentro. Luego hay otros que ya por su edad, si los ves te vas a encontrar muchos que están en edad bastante avanzada, que por su edad y lo que han vivido les cuesta bastante ya aceptar que el comunismo no funciona y se van a morir así, por desgracia, siendo unos incapaces de admitir su fracaso. Pero en cualquier caso, son personas equivocadas, son personas que están erradas. Algunos de ellos ni siquiera han vivido en Cuba nunca, ni siquiera han ido nunca a Cuba de viaje. Y voy a decir algo, y esto asumo totalmente la responsabilidad de lo que voy a decir. Yo he hablado con alguna de estas personas y tengo la seguridad y las pruebas de que algunas de estas personas, hombres principalmente, van a Cuba a hacer turismo sexual y luego los ves frente a las sedes diplomáticas cubanas defendiendo a la dictadura cubana. Me pregunto si están defendiendo realmente el socialismo o defendiendo lo barato que es el turismo sexual en Cuba. Muy interesante e importante lo que dices, Carlito Madrid. Yasmani Puga,
Tengo aquí una pregunta que me llama mucho la atención que ustedes nos puedan decir, en este caso dirigida a ti, sobre el concepto romántico de revolución. Prácticamente el siglo XX, cualquier tipo de movimiento cultural se le nombra revolución o la idea de revolucionario. Este ideal como tal romántico, si lo vemos desde la Revolución Francesa se comió a sus hijos con la llegada de Robespierre. La Revolución Rusa se come a sus hijos con la llegada de Stalin. La Revolución Cubana se come a sus hijos con la llegada de Castro. Sin embargo, este concepto sigue tan en boca de todos. ¿Cómo se puede romper la mitología, la ilusión que encierra un concepto tan fuerte como el de revolución en momentos como este? En momentos como este que se está viviendo, que hasta podemos llamar que es una nueva revolución de la comunicación. ¿Qué opinas tú del concepto revolucionario en nuestros tiempos? Si debe de replantearse, si debemos de profundizarlo más. Fue sobreexplotado por el mismo marxismo. ¿Qué nos comentas a lo siguiente, Yasmani, por favor? Preguntarle a un cubano sobre revolución es difícil, porque cuando yo escucho la palabra revolución, lo que me viene a la mente es desastre, mentira, mentiras en el noticiero de la televisión, no hay agua, no hay corriente, las calles están llenas de huecos. Eso es lo que yo entiendo por revolución. Yo sé, por supuesto, que filosóficamente revolución es cuando ocurren cambios, no sé, la revolución en la tecnología, se inventó el teléfono, se inventó no sé qué, aquello. Pero para un cubano, cuando tú le mencionas la palabra revolución, lo que le hace es rechazo. Digo, yo diría la mayoría de los cubanos. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos vivido una dictadura durante 62 años. Y te están diciendo, nosotros somos la revolución. Nosotros somos los revolucionarios. Entonces, como tú tienes que pasarte 3 horas para comprar un pan, tú dices, bueno, si esto es la revolución, a mí no me gusta la revolución. Y eso está, en Latinoamérica están muy difundidas las ideas sobre Cuba. Eso empezó en el 59. Cuando Castro tomó el poder, lo primero que hizo fue ir a Estados Unidos, ir a donde no fue, a Venezuela, fue el primer país que fue, después fue a Argentina, hizo una gira por todos los países de América Latina. No, quizás no todos, pero unos cuantos. Y expandió todo el tema este de nosotros aquí, hacemos una revolución y estamos en la cúspide del mundo porque garantizamos las libertades, los derechos humanos. Entonces la gente empezó a creerse eso. Y esa propaganda no ha parado hasta hoy. Las embajadas de Cuba en el mundo son para expandir propaganda. Las organizaciones de Cuba en el mundo, de Cuba digo el gobierno cubano, de la dictadura cubana, son para expandir propaganda. Todas estas organizaciones que hablan de revolución simplemente están replicando la propaganda comunista que se crea en las oficinas de La Habana, en las oficinas del Partido Comunista de Cuba. No hay tal revolución. La revolución se acabó. Se hizo supuestamente para derrocar a un dictador, que Batista era un dictador de 6 años de dictadura, se derrocó. Después Castro empezó a cambiar, de decir, la revolución es verde como las palmas, empezó a decir, bueno, vamos a meter un poquito aquí de otras ideas y vamos a ver cómo funciona. Hasta que en el 61 dijo, nosotros somos aquí marxistas, comunistas, leninistas, se acabó la revolución. Entonces, todas las personas, no todos, unos cuantos que lucharon con Castro, se rebelaron. Fue la guerra civil en el año 60, en el año 61, hasta el 65, si no estoy equivocado. Carlito Madrid me puede corregir en este tema, sí. Que él sabe bastante del tema. Hubo una guerra civil en Cuba de los mismos que se alzaron con Castro en las montañas para combatir la dictadura de Batista. Esas mismas personas dijeron, amigo, esto no fue por lo que nosotros luchamos. Se rebelaron contra Castro. En ese momento se acabó la revolución. A partir de ahí, lo que hay es una dictadura militar comunista que prohíbe de todo lo que usted imagina a los cubanos. Y la propaganda va por otra parte. Mientras en Cuba, usted siendo cubano no puede invitar a un extranjero a su casa a quedarse porque a un dirigente comunista no decide que eso es así y punto. Ellos exportan para el mundo, aquí se respetan todos los derechos humanos. Mientras en Cuba, un país tropical donde hay tremendo calor, un cubano normal no puede abrir un hueco en el patio de su casa y construir una piscina, ¿qué daño puede hacerle a quién le puede hacer daño una piscina? Incluso una piscina genera empleo.
Una piscina divierte a la gente. Una piscina es una cosa buena. Está prohibido en Cuba construir una piscina. Cosas tan simples. Es una dictadura minuciosamente terrible. Entonces, eso no lo exportan para el mundo. Lo que exportan es, mira, descubrimos la vacuna tal, descubrimos no sé qué cosa. Sí, está bien, tú puedes descubrir 10 vacunas si tú quieres, pero eso no me hace feliz. A mí me hace falta pan, me hace falta una aspirina, me hace falta una bicicleta, me hace falta un carro. No es suficiente. Entonces, hay una cantidad enorme de latinoamericanos que escuchan Revolución Cubana y es un idilio, es una... Hay un libro genial que se llama El perfecto idiota latinoamericano, que describe eso de una forma magistral. En el capítulo de Cuba dice, Cuba, un viejo amor que no se olvida, pero tampoco se deja. Algo así, estoy parafraseando. Entonces tú le dices a esta persona, bueno, ¿y qué tú crees de que en Cuba esté prohibido, por ejemplo, tener una tienda de instrumentos musicales? Dice, bueno, no, imagínate, pero por lo menos tienen salud y educación. Sí, pero ya estudié y no estoy enfermo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo soy feliz? Salud y educación, ¿es suficiente para ser feliz? Entonces, cuando tú pones a estas personas que amantes de la revolución, en estas, cuando tú le preguntas algo así, no saben qué responder. Simplemente abandonan el debate y te dicen, no, pero bueno. Muchas gracias, Yasmani. Muy interesante lo que nos compartes. Retomando estos mismos argumentos que nos has brindado, Carlito Madrid, ¿qué tanto impacto tendría en la región, en Latinoamérica, la caída del régimen cubano, la caída de esa dictadura que ha mancillado a tantas vidas, pero que de cierta forma, como hemos estado platicando, también exportan ideología? O sea, Cuba es un referente ideológico para muchas universidades. En la UNAM, por ejemplo, hay una adoración prácticamente en los sistemas de estudio hacia el marxismo. Se ve a Cuba como un ejemplo, como un referente moral, como una resistencia ante los tiranos. ¿Cómo podríamos entender la caída definitiva del bloque comunista cubano y su impacto que tenga en los ámbitos educativos e intelectuales de América Latina? Bueno, si miramos un poco cuando estaba todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde el Kremlin se gobernaba prácticamente todos los países comunistas y casi todos los partidos comunistas de América, incluyendo al Partido Comunista de Cuba, que estaba hasta el año, principios de la década del 60, estuvo siendo ilegal. Cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vio un poco huérfano el movimiento de izquierdas del mundo. Y no fue hasta que Lula, surgió este personaje tenebroso, Lula da Silva, en Brasil, que fundó aquello del Foro de Sao Paulo, poniéndole foro, nombre foro porque suena más bonito, claro, a un nuevo comité, que era lo que estaba haciendo ahí en Sao Paulo. No fue hasta ese momento en que Cuba volvió a tener, digamos que, la gran influencia a partir de que Fidel Castro detectó. Fidel Castro perdió el control, perdió el financiamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuando vio que se creó el Foro de Sao Paulo dijo, aquí tengo otra fuente de financiamiento. Y a partir de ahí se llevó directamente la sede del Foro de Sao Paulo a Cuba. Y empezó otra vez, ya Fidel Castro había penetrado América, desde las guerrillas como la FARC, como Frente Sandinista, todo esto que lo había financiado. Y a principios de los 90 volvió otra vez con el Foro de Sao Paulo, con Lula da Silva y con todo este movimiento de izquierdas de Brasil, con más fuerza a seguir penetrando América. Luego esto se ha expandido un poco. Ahora en México tenemos al Grupo de Puebla, que es otra metástasis de este cáncer globalista y de izquierda. El régimen cubano, si bien ya no está metido en América de forma violenta, como sí estaba hace décadas financiando guerrillas, si bien no está así, sí está metido en la política de muchos países de América. Lo vemos en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, intentó meterse también durante mucho tiempo, en Nicaragua,
¿Y qué pasa si cae ese faro, esa guía, ese tumor, ese cáncer de la izquierda latinoamericana y mundial? Evidentemente se va a desmembrar, va a ser una especie de desmembramiento de toda esta izquierda. Cuidado, aquí hay que separar izquierda de globalismo. El hecho de que se desmembre toda esta izquierda no quiere decir que el globalismo también vaya a perder fuerza, eso va por otro camino. Pero sí creo que todos estos movimientos de izquierda que tienen a Cuba como un ejemplo a seguir, me ponías el ejemplo de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Era la que te referías. Todos estos movimientos que tienen ese ejemplo de Cuba a seguir van a quedarse sin paradigma. Y al quedarse sin paradigma, evidentemente tendrán que girar a otro sitio. ¿A dónde van a girar? Pues pueden quedarse sin paradigma viviendo del pasado, de lo que ellos creen que fue Cuba, y vivir anclados a ese pasado como los españoles que viven de lo que creen que fue la Segunda República. O pueden mirar hacia otro lado. ¿Qué les queda? Pues les queda Argentina, lo que puede ser que pase en Chile, Venezuela, que no creo que mire nadie ahí que tenga vergüenza, o lo que puede pasar en Perú, que ahí tenemos otro despunte. En cualquier caso, el faro que es Cuba se va a caer. Eso te lo puedo garantizar hoy, que se va a caer. ¿Cuándo? No sé, pero se va a caer. Y la izquierda latinoamericana tendrá que buscar otro modelo. ¿Cuál será? ¿El bolivariano? ¿El chileno? ¿El argentino? Pues no lo sé, pero otro van a tener que buscar seguro. La izquierda nunca va a perder. La izquierda no pierde ni a las cartas, como decimos aquí en España. La izquierda no quiere perder ni a las cartas. Entonces, ellos, cuando falle Cuba, y va a fallar, va a caer, van a decir, bueno, es que eso no era verdadero socialismo. Eso no era verdadero comunismo. Ahora el verdadero comunismo es el de este modelo. Vamos a seguir todos a este. Y así van a ir, como lo dijeron con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, es que eso no era de verdad socialismo. Socialismo de verdad es el cubano. Y ahora cuando caiga Cuba, bueno, es que eso no era de verdad tampoco. El socialismo de verdad es el que ellos tienen en la cabeza. Y como no lo pueden hacer nunca, porque es una idea que no se puede materializar, pues van a ir cambiando de modelo en modelo. Eso es lo que va a pasar. Muchas gracias, Carleto Madrid. Yasmani Puga, algo que hemos recopilado a lo largo de esta historia del comunismo dentro de la misma academia y estas conversaciones que estamos teniendo, es que se exalta mucho esta confrontación de unos contra otros, una historia solamente de blanco y negro, de los oprimidos y los opresores, exaltando este victimismo. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre el bloqueo cubano. Yo recuerdo a los maestros de la universidad, justamente de la UNAM, como comentaba Carlito Madrid, que exponen que si Cuba no es una potencia mundial es por culpa de Estados Unidos, por el embargo, por el bloqueo económico que tienen. A mí me gustaría que tú nos comentaras un poco sobre qué tanto tiene también de mito esta referencia. Sabemos que el concepto de revolución tiene mucho de romanticismo, de idilio y demás, pero que poco de realidad. Háblanos sobre el bloqueo cubano, por favor, Yasmani Puga. El embargo americano a Cuba surgió en 1962 por una cosa muy específica. Castro se robó las propiedades de casi 6.000 americanos o 6.000 compañías americanas, o sea, entre compañías y personas americanas. Se robó y no dio ningún tipo de compensación. O sea, se robó las propiedades y no las pagó. Los americanos, en lugar de invadir a Cuba, en lugar de atacar, dijeron, bueno, ok, ustedes no van a durar mucho tiempo en el poder, no vamos a atacar, no vamos a hacer nada, simplemente no vamos a comerciar con ustedes, no les vamos a vender y no les vamos a comprar. ¿Cuál fue la respuesta de Castro? Si nos quieren bloquear, que nos bloqueen. Y esto está en un discurso por ahí. Nosotros nos mantenemos 15 años descalzos, tenemos que hacerlo. Renunciamos a todos los lujos. Vamos a comer, ¿qué decía? Eran 3 cosas. Malanga, manteca, no recuerdo qué más. Nos mantenemos así por 15 años y desarrollamos nuestras industrias y hacemos zapatos con las pieles de Cuba. Y vamos desarrollando nosotros mismos, no necesitamos a los americanos. Seremos la Suiza del Caribe. Seremos la Suiza del Caribe, dijo. Sí, hay un montón de mentiras de Castro, pero la lista es enorme. Vamos a desarrollar aquello, vamos a tener más naranja que la Florida, vamos a tener más leche que Suiza, vamos a tener más de todo que todo el mundo. Bueno,
Creo que se fue ahí. Ah, sigue, Eduardo. Ok, pensé que se había ido la conexión. No sé si sigue, por favor, sí. Conclusión. Cuando llegó en 1990 y Cuba se vio sola, que la Unión Soviética no le mandaba subsidios, empezaron someramente un poquito sobre el tema este del bloqueo. Bueno, nos están bloqueando. Antes no había mencionado nada. Antes estaban, nosotros no necesitamos Estados Unidos. Incluso en el 2001, Castro dijo que Cuba era el único país del mundo que no necesitaba de comerciar. No, a ver, en el 2001, Castro dijo que Cuba era el único país del mundo que podía decir que no necesitaba comercio con los Estados Unidos. En ese mismo 2001, Bill Clinton hizo reformas al embargo y a partir de ahí se le vendía a Cuba, se le podía vender medicinas, alimentos y productos agrícolas. ¿Qué pasó? Estados Unidos en varios meses se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cuando yo digo Cuba, entiéndase gobierno cubano, que los cubanos no tienen ninguna posibilidad de exportar ni de importar nada, de comprar ni vender. Todo el negocio que se hace es con los militares de Cuba, con los tiranos de Cuba. Entonces, Estados Unidos sí comercia con Cuba todo lo que quieran en cuanto a medicina, en cuanto a productos médicos, productos agrícolas y comida. De hecho, Estados Unidos es actualmente todavía uno de los principales socios comerciales de Cuba y el principal importador, o sea, exportador de comida para Cuba. Además de Estados Unidos, Cuba comercia con todo el mundo que desee. El tabaco. ¿Qué tiene Cuba? Tabaco, níquel, ron. El níquel se le vende a la compañía Sherritt International, que lo vende a países de Asia y de Europa. El tabaco se vende en 150 países del mundo. El ron se le vende a 120 países del mundo. La miel se vende en Europa. El carbón vegetal se vende en Europa. Todo lo que produzca Cuba se vende. No existe nada que se produzca en Cuba que no se pueda vender en el mercado mundial. Y no existe nada que se produzca en el mercado mundial que no puedan comprar en Cuba. Entonces, te están diciendo, por una parte, el embargo. Incluso López Obrador hace poco dijo que iban a salir 2 barcos llenos de ayuda humanitaria para Cuba, que el bloqueo. Entonces, ¿cómo estás hablando de bloqueo si estás mandando 2 barcos para allá? ¿Por qué Carlitos Madrid de España no puede mandar un barco? ¿Por qué yo desde Turquía? ¿Por qué un cubano desde Miami? Hay una compañía que se llama Crowley Maritime. Mandan 4 o 5 barcos cada mes para Cuba, con de todo, con refrigeradores, televisores, bicicletas, con todo lo que los cubanos quieren enviar para Cuba sin problema. Cuba tiene comercio, el gobierno cubano tiene comercio con 170 países del mundo, sin problemas, excepto algunas cosas que Estados Unidos no le vende. Entonces, es una propaganda constante. Actualmente he visto que se está Actualmente he visto que se está intensificando la campaña esta de una forma brutal. El embargo, pero no paran de comprar, no paran de vender. Si ahora mismo Carlito Madrid, que está en España, España es un país que tiene perfectamente relaciones con Cuba, hay cientos de compañías españolas en Cuba, radicadas en Cuba. Si Carlito Madrid dice, mira, yo tengo aquí $1.000.000, voy a comprar, no sé, lo que él quiera, teléfonos, bicicletas, jeringuilla, lo que quiera, y lo voy a enviar para Cuba y voy a abrir una tienda en Cuba y venderlo a precios normales para que la gente pueda comprar. ¿Qué dice el gobierno cubano? No, está prohibido. La aduana de Cuba te lo prohíbe. Cuba es un país miserable y pobre por culpa de montones de restricciones y de prohibiciones que tienen en Cuba. El gobierno de Cuba no tiene nada que ver con ningún país del mundo, no tiene nada que ver con embargo. México, por ejemplo, tiene comercio con Cuba. México le vende a Cuba comida, México le vende cilindros, México le vende tecnología de todo lo que quieran. Y de Cuba para México va también tabaco, va ron, todo lo que quieran vender. No hay limitaciones de ningún tipo. Muchas gracias, Yasmani. Sí. Si me permites, Eduardo, añadirte algunos datos por favor. sobre el embargo. Mira, Claro que para sí. para que tengan una idea de lo que estamos hablando. El año 2017, esto es un informe que tengo delante que es del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿vale?
En el año 2017, las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba fueron de 283.2 millones de dólares. El promedio entre el año 2012 y el año 2016, el promedio de valor de las exportaciones es de 309.8 millones de dólares, el promedio anual de exportaciones. Evidentemente, si el promedio anual desde 2012 hasta 2016 supera los 300 millones de dólares, no hay un bloqueo. Y el embargo, que sí está, funciona mal. Ni siquiera están embargados. ¿Por qué? Porque hay un proceso en Estados Unidos para el cual las empresas que quieren vender algún producto a Cuba solicitan una licencia. Esa licencia en un 90% es otorgada a esas empresas para que puedan comercializar con Cuba, y comercian con el régimen cubano, no con el pueblo cubano. Hay una lista esto también es una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay una lista de compañías dentro de Cuba que son con las que no se puede tener relaciones comerciales, y aún así se tienen. Dentro de esta lista está, por ejemplo, CIMEX, que es una corporación del gobierno cubano. Está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, está el Ministerio del Interior, está el conglomerado empresarial GAESA. Es una lista enorme. Sin embargo, hay empresas norteamericanas que solicitan la licencia y venden a muchas de estas empresas, saltándose también el embargo. No es que no haya un bloqueo, es que ni siquiera hay un embargo. No funciona. Por otra parte, para que tengan una idea de lo que decía Yasmani, que el régimen cubano puede acceder al mercado internacional a comprar cualquier cosa, e incluso vinos. El vino, que no es un producto de primera necesidad, el vino es prácticamente un producto en algunos países incluso de lujo. En Cuba, que no hay ni pan, el vino debería ser un producto de lujo en Cuba. Sin embargo, el régimen cubano accede al mercado español, al chileno, al italiano, al francés, al argentino, a Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Canadá, Alemania, Portugal, para comprar vino. Por ejemplo, en el año 2015, el régimen cubano compró en todos estos países 9.596.000 euros en vinos. En el año 2019 compró 9.182.000 euros en vinos. En el año 2016 sobrepasó los 12 millones de euros en vinos. En el año 2017 casi 12 millones de euros en vinos. Y en el año 2018 casi 11 millones de euros en vinos. Esto es un informe del ISEX, que es la oficina de estudios de exportación e inversiones que lo genera la Embajada de España en La Habana, para hacer estudios de mercado para ofrecérselo a los empresarios españoles que quieran invertir en Cuba. En Cuba, en noviembre del año 2020, según la Cámara de Comercio de España, habían registradas con dirección física, teléfono de Cuba y email y todo de Cuba, habían registrado de España 292 empresas, solamente de España. ¿Dónde está el bloqueo? Ni siquiera el embargo existe. El embargo que está, que son las leyes Helms-Burton y la ley Torricelli, que tuvo en su origen con la ley de comercio con el enemigo, que también invito a las personas a que se lean lo que fue la ley de comercio con el enemigo para que entiendan el origen del embargo. Ahora está codificado por la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, la ley de la democracia cubana y todo esto. Esas leyes que codifican el comercio con Cuba ni siquiera están funcionando al 100%. Yo diría que ni siquiera un 30%, y Marco Rubio, el congresista, se refirió a esto hace poco, hace unos días prácticamente, en el Congreso de Estados Unidos, y lo decía así, que ni siquiera el embargo funciona. Ya no es que un bloqueo, es que ni el embargo ni siquiera funciona. Te dije el vino por tomarte un producto bastante secundario, pero te puedo hablar de queso, de leche en polvo, de carne, de un montón de productos que el régimen cubano compra por millones y millones. Además, el embargo no aplica ni a productos que estén relacionados con la agricultura, ni a productos que estén relacionados con la medicina y el material y los insumos médicos. Así que el hecho de que en Cuba no haya alimentos no es por culpa del embargo tampoco. Y el hecho de que en Cuba no haya medicamentos tampoco es por culpa del embargo. Es simplemente una justificación. Muy interesantes estas respuestas que nos acaban de compartir. Prácticamente estamos ya en la recta final. Me gustaría hacer un par de preguntas adicionales que sean las mismas para ambos. Yasmani,
¿Qué opinas tú sobre la revolución cultural, que tiene un impacto pareciera que bastante grande, no solamente porque niega una realidad de miseria, de hambre, no solo la que se vive en Cuba, sino la que se ha vivido a través de los movimientos comunistas en el mundo? ¿Qué opinas de la importancia que tienen estas herramientas que ya Gramsci anunciaba sobre la revolución cultural, ya no la revolución de las armas, sino esta revolución ideológica que sigue contaminando la mente de muchos jóvenes en muchos parámetros, más allá de los ámbitos políticos, sino en una gran diversidad de ideologías? Otro elemento aunado a esto es cómo romper la figura del ídolo, estas estatuas gigantescas. Yo lo hablo aquí como mexicano, como lo que veo en mi país, que se idolatra prácticamente a Fidel Castro, como esta imagen del macho alfa que todo lo puede, el que es suficientemente fuerte. Ya Vargas Llosa tiene este libro del llamado de la tribu, que pareciera que también obedece a cuestiones pues muy inherentes de ciertas características históricas en ciertas poblaciones, como la búsqueda de un Mesías que salvará a la población. Algo semejante con sus proporciones es también la imagen de López Obrador aquí en México, donde se busca la idea del gran héroe, del gran Mesías. ¿Qué nos puedes comentar de esta revolución cultural y su impacto que tiene en el mundo y principalmente en los jóvenes? Yo creo que es simplemente falta de información. Okay. Generalmente en América Latina hay muchos políticos que dicen, si yo llego al poder, voy a ofrecer salud y educación, como en Cuba. Exacto. Desde el momento en que tú dices, como en Cuba, tiene que haber un cubano ahí, o un mexicano, o un latino, de donde sea, y explicar, un momento, como en Cuba, mira, en Cuba no hay aspirina. ¿Cómo vas a decir que vas a ofrecer un sistema de salud donde no haya una aspirina, un antibiótico, un antihistamínico, donde no hay medicina para curar la sarna? En Cuba actualmente hay un brote de sarna y los médicos no tienen que recetar porque no hay medicina, simplemente no existen, no hay. Es problema de la información. Yo creo que la izquierda tiene tomadas las universidades, invierten en canales, invierten en todo tipo de información, pero la derecha, la gente que está trabajando, la gente que está centrada en hacer dinero, creen en las libertades, sí, pero no invierten lo suficiente en canales, en televisión, en radio, en periódicos, y pasa lo que pasó en Cuba. Nadie le hizo caso a Fidel Castro. Cuando Castro empezó con su revolución, unos ahí con barba en las lomas, no pasa nada, no pasa nada. Lo sorprendió tomando mojito en La Habana. Llegó la revolución, Castro se apropió de todo y empezó a contaminar todo el continente con esas ideas. Entonces ahora mismo, por ejemplo, si en México usted le dice a alguien, mira, vamos a invertir en hacer un canal. Nosotros tenemos aquí un canal de YouTube, una emisora, somos libertarios, queremos divulgar las ideas de la libertad, que es bueno para el país, para México, para el mundo. No pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. A la gente no le interesa, a los que tienen el dinero no les interesa invertir en eso, me parece. No a todos, por supuesto, hay mucha gente que sí invierten y financian proyectos, pero mientras la derecha está durmiendo, la izquierda está trabajando y está hablándole en el oído al que tiene 15 años, al que tiene 20 años. Mira, en Cuba todo es gratis. ¿Y qué hace la gente? Bueno, gratis, oh, qué bueno. La gente se cree todas esas historias. Son mitos sociales que se han creado sobre Cuba. Simplemente se rompen con información. Pero es lo que a veces falta. Los cubanos creo que hemos estado callados por mucho tiempo en el mundo. En México hay cerca de 10.000 cubanos. Estuve leyendo en un censo. Pero ¿cuántos cubanos usted ve en México hablando? ¿Cuántos cubanos en televisión hablan sobre Cuba, sobre qué es Cuba, sobre cómo se vive en Cuba? Muy, muy pocos realmente. Entonces se escuchan hablando los que están a favor de Castro, a favor de la revolución. Los que dicen, allá en Cuba todos los niños son felices y nadie pasa hambre. Eso es lo que ve la gente. Y por supuesto la masa, la mayoría de la gente cree en lo que le dicen y no lo cuestiona. Yo creo que es un problema principalmente de información y de los canales de información y del conocimiento y la información que la gente recibe. Muchas gracias, Yasmani. Carlito Madrid, esta misma pregunta, ¿coincides o quieres aportarnos algo más
en que la comunicación es la que rompe estos falsos imaginarios colectivos creados por las revoluciones culturales del siglo XX y que los jóvenes, la manera de tomar distancia de esto es simplemente informándose con la realidad? A ver, la revolución cultural, esta que estamos viviendo ahora, según mi opinión, es simplemente para sustituir el sustrato del marxismo de la izquierda que ya no está. Ya ese proletario ya no está, y hay que cambiar ese sustrato para seguir generando conflicto, que de eso vive la izquierda, y por eso se han inventado una especie de revolución cultural donde hay que hacer creer a las minorías que son más importantes incluso que las mayorías, donde hay que aplicar la política de la censura y de lo políticamente correcto y del miedo, y de apagarnos la voz a los que tenemos nuestra forma de pensar. Entonces, a partir de ciertas políticas, ciertas instituciones internacionales, incluida la ONU, por ejemplo, ciertas políticas como las políticas globalistas, se ha creado una especie de revolución cultural. Se ha creado de la calentología, o lo que sería el cambio climático, de toda la lucha por las minorías indígenas, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con ideología de género. De todo esto se ha creado una especie efectivamente de revolución cultural que al no poder llegar al poder por las armas, porque ya ser guerrillero está feo, ya asaltar el poder por las armas ya no se ve bien, pues hay que asaltarlo de otra forma, como, claro, adoctrinando y manipulando a las personas, no solo a los que no pensamos de esa forma, sino a los propios que piensan de esa forma, manipulándolos también y creyendo que su forma de pensar es la más importante, la única, y que con eso nos pueden pasar por encima a todos. A partir de aquí, nos toca a nosotros buscar los medios para hacernos escuchar. Yo, por ejemplo, he sido censurado, bueno, he sido amenazado de muerte incluso, pero depende de uno si se calla la boca o no. Para mí es muy importante decir lo que pienso. Y tenemos además que buscar la forma de romper esta especie de burbuja informativa que no solo está en la internet, está en la escuela también. Aquí en la escuela española, aquí en este país, que en teoría es una democracia, en teoría, pues aquí en la escuela española se adoctrina en ideología de género. Entonces, tenemos que buscar todas las vías posibles para romper estos mecanismos totalitarios de la nueva cultura que nos quieren imponer. Hay muchas formas de hacerlo, Internet es una, pero tenemos también los valores familiares y nuestra casa, que es, yo creo que la principal. Tenemos que ser, en mi caso que soy padre, tenemos que ser padres conscientes de lo que nos rodea y muy claros de nuestros valores familiares para transmitírselo a nuestros hijos, porque esa es la contraparte a la escuela. Tenemos que ser también muy precavidos en lo que le permitimos a los niños que vean en Internet. Y tenemos que también ser muy precavidos en lo que vemos nosotros para no contaminar nuestra forma de pensar. No es lo mismo ver un programa marxista desde el punto de vista crítico a ver un programa marxista inocentemente en el cual te van a inyectar una ideología o una revolución cultural en forma de cápsula que te puede contaminar y te puede distorsionar la realidad. Tenemos muchas formas de contrarrestar toda la revolución esta cultural, a pesar de que ahora mismo no tenemos la hegemonía comunicacional, pues incluso YouTube es una plataforma que censura bastante a todo lo que va en contra de esta revolución cultural, pero tenemos que seguir intentándolo, claro, tenemos que seguir intentándolo porque primero tenemos voz y derecho a pronunciarnos, y segundo, y esto es algo muy personal, yo creo que estamos en el lado correcto. Por tanto, tenemos que insistir, insistir e insistir hasta la saciedad. Muchas gracias, Carleto Madrid. Pues para ya ir cerrando, ha sido muy grata esta conversación con ustedes, realmente muy provechosa. Esperemos que siga dando muchos frutos el trabajo que ustedes están haciendo desde fuera de Cuba, de este activismo, de mostrar al mundo lo que muchos no quieren ver, porque eso es tan terrible, cuando tenemos la realidad frente a nuestros ojos y no la queremos aceptar. Para cerrar, un breve comentario que quieran agregar, para cerrar su extraordinaria participación en este programa de Encuentro Libertario. Yasmani, algunas palabras finales y agradecerte
tu elocuencia en este lapso de comunicación. Gracias a usted, Eduardo. Un placer para mí. Simplemente, lo que la gente llama la Revolución Cubana es una dictadura militar que lleva 62 años prohibiéndole cosas a los cubanos como en ningún otro país del hemisferio occidental. Muchas gracias, Yasmani. Aunque haya universidades, catedráticos, escritores, políticos, todo lo que sea que apoye a ese engendro malvado, la realidad es que los cubanos sufren una dictadura. Muchas gracias, Yasmani Puga. Un verdadero gusto el haber conversado contigo. Carlito Madrid, ¿algunas palabras finales para cerrar esta conversación? Sí, una afirmación y una recomendación. La afirmación es que Cuba no es un paraíso, Cuba es un infierno. Y el que quiera comprobarlo, que no me crea a mí, que se coja un avión y se vaya a vivir a Cuba. Pero que no se vaya a vivir a Cuba con el dinero que gana en México, con el dinero que gana en España. Eso es hacer trampas. Que se vaya a vivir a Cuba con el dinero que se gana en Cuba, como vive el cubano. Y que esté 1, 2, 3 años viviendo en Cuba como cubano. Y ya luego que me cuente lo que es Cuba. Esa es la afirmación. Y la recomendación es que debemos de dejar de ver más televisión y comenzar a leer más libros. Dejar de ver un poco la tele y empezar a leer. La televisión, por desgracia, últimamente está plagada de opinólogos, no de periodistas, sino de gente que da su opinión sobre algún suceso. Los libros son mucho más útiles y te dan también la capacidad de generar ideas e imaginarte y poner el cerebro a funcionar. Menos televisión y más libros. Muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo, su interesante conversación. El programa pues, va a ser todo un éxito, con toda seguridad. Les agradezco nuevamente. Esto ha sido también gracias a México Libertario, a Víctor Becerra y bueno, a Eduardo Ruiz, que tuve la oportunidad de conversar con ustedes. Les reitero mi agradecimiento y un fuerte abrazo y saludos hasta donde están, hasta Turquía y hasta España. Muchas gracias.